Muy bien, ahí estamos. Pues buenas noches prácticamente. Muchas gracias por acompañarme. No lo puedo creer, es nuestra última sesión de este módulo 4. Pero bueno, yo encantada de que estemos el día de hoy 16 personas, que prácticamente son todos, ¿eh? Son todos, 15, 16 personas son los que están ya en el curso y de verdad esto me encanta. Gracias, Amador, Jael, Soraya, Socorro, Paola, Héctor, Ceci, Claudia, Raquel, Alejandro, Clara, Karime. ¿Saben quién me falta nada más? Eva. Es la única que me falta. Entonces, cuando entre Eva, vamos a decir, ¡hurra! Estamos todos. Igual y si se conecta. Muy bien, entonces, bueno, si les parece, vamos a darle el uso de la voz a Danaí, porque ella diseñó su instrumento y hizo codificación y categorización. Entonces, cuando lo diseñó, entonces me parece que eso puede reforzar un poco la actividad. ¿Les parece? Y ya después seguimos con algunos comentarios que tengo al respecto. Adelante, Danae, tú me dices si puedes compartir. Sí, claro, podemos. Perfecto. Creo que es este. Sí, ya está cargando. Ok. Sí. Bueno, esta es mi actividad que entregué, es la escala del uso clínico formativo de herramientas conversacionales generativas en pacientes de enfermería. Un poquito de contexto, a mí me interesó, mi tema es, o mi idea de investigación desde el módulo anterior fue el uso que tienen los estudiantes que están ya en etapa de pasantía profesional, especialmente los pasantes de enfermería. ¿Por qué me llamó esto la atención? Porque yo al momento de escuchar a los estudiantes decían, es que hice la hoja de enfermería con IA, hazla con IA, ¿no? Hazla con IA, es fácil, le metes los datos y ya. Y eso es uno de los comentarios que más escuché con mis estudiantes. Entonces me llamó mucho la atención y lo sondeé, ¿no? Como de manera general. De hecho, hice una primera aplicación de un instrumento de percepción de uso de inteligencia, o sea, de cómo la perciben los estudiantes, con unos datos ahí muy, muy generales de sondeo, es más que nada exploratorio. Entonces, con base a ello, empecé a buscar un poco de literatura a ver si ya había algún instrumento diseñado que midiera específicamente cómo lo están utilizando los estudiantes de enfermería, pero ya en la pasantía. No cuando estudian, no en la escuela, sino ya para procesos que tienen que ver con su desarrollo en el hospital. Porque ya cuando están en el hospital o en una institución hospitalaria, ellos ya tienen contacto directo con los pacientes y entran ahí muchas situaciones éticas que ellos deben de cuidar. Entonces, mi tema originalmente, bueno, la escala la hice del uso clínico formativo de herramientas conversacionales generativas porque me hicieron la observación de que no podía poner IA generativa, que tenía que ponerle otro nombre. Entonces, por eso hice la adecuación desde el módulo pasado. Y la otra variable con la que tengo la relación es con conciencia moral, que es un poquito de ese si hay un instrumento, pero está en inglés. Entonces, bueno, tiene ahí toda una serie de adecuaciones que se tendrían que hacer para la traducción, la validación y todo lo demás, ¿no? Entonces me fui un poco por este porque de este no hay literatura relacionada y la que hay es muy, muy escasa. En el módulo pasado que tuvimos que construir el protocolo, los estudios que encontré que eran relacionados eran de Egipto, de Turquía, de Latinoamérica, nada. Y internacional, la verdad es que había muy poco. Entonces llamó más mi atención el hecho de tratarlo, ¿no? Bueno, ese es un poco del contexto. Aquí una breve presentación, explico de qué se trata ese instrumento y en qué se centra. Y ya digo, ¿por qué lo adecuo o le hago la explicación muy específica de que es del uso clínico formativo? Porque cuando están en pasantía o en etapa de servicio social siguen en formación, todavía no son profesionales. Entonces se debe de adecuar que es clínico, pero en etapa de formación. Y ya más o menos desgloso para que no se confunda con la parte ética que mide la otra variable, que es conciencia moral como tal. Y ya hago un poco de especificación con base a qué tomé o qué normas en este caso tomé en cuenta, que es la norma 019 para la práctica de enfermería en el sistema de salud y la norma 004 que es la que habla del expediente clínico y de la confidencialidad y todos esos detalles que el pasante debe de tener, que aunque no es trabajador, sí tiene contacto con ese expediente clínico.
Y bueno, los lineamientos del Programa Nacional de Servicio Social de Enfermería, porque pues se deben de tener en cuenta que sí puede hacer el estudiante que está en pasantía y que no puede realizar. Hago un breve consentimiento informado que ya realmente para cuando se aplican, a nosotros nos piden en mi institución un consentimiento un poco más grande con otros elementos, pero este me pareció como básico para lo que tenía que hacer, con las opciones de aceptar, participar y no aceptar. Pongo el objetivo del instrumento, medir el uso clínico formativo autorreportado y por qué hago la especificación, porque pues no voy a ir a vigilarlos lo que hacen con la IA. Ellos mismos van a autorreportar las conductas o las acciones o las situaciones en las que los ocupan. Entonces, esta parte sí es muy importante dejarla clara. Y les explico que los datos serán utilizados únicamente con fines académicos y de investigación, que no se les va a caracterizar ni perdón, a señalar de ninguna forma, ni que tienen ninguna situación de que sean identificados y en ese aspecto, ¿no? Instrucciones generales que le debo dar al joven cuando yo diseñe o aplique este instrumento. Y los datos generales, ahora sí, la edad, y aquí ya le pongo un código. ¿Por qué? Porque más que nada elegí de hacerlo con códigos porque cuando trabajas, por ejemplo, con SPSS, si le pones el nombre de la variable muy grande, la columna queda muy grande. Entonces tienes que hacer un código muy chiquito para que después en la etiqueta sí le puedas poner como el valor más grande o el nombre completo si tú quieres, ¿no? Entonces, es muy importante tener siempre el código que representa a esa variable o a ese indicador, en este caso, o a la variable específica. Yo puse edad normalmente, y bueno, porque así me enseñaron desde el principio, las variables numéricas las dejo abiertas porque todos los programas estadísticos tienen la opción de recodificar o hacerlas ya en grupos. Entonces, cuando tienes los datos agrupados que son numéricos, bueno, pues no te pierdes un poquito de esta estadística descriptiva, ¿no? Media, mediana, moda, rango, porque tus datos ya están agrupados. Entonces, por eso siempre dejo las variables como, por ejemplo, edad abiertas. Ya después, si quiero, yo hago la agrupación con el programa de mi elección. Sexo sería una variable cerrada con cuatro opciones de respuesta. Tipo de institución donde realizan servicio social, una variable cerrada con cuatro opciones de respuesta. Y el área general, que bueno, yo puse estas como de primer término, ¿no? Sé perfectamente que si lo aplico voy a tener aún más opciones que voy a tener que ir codificando de acuerdo a lo que me digan. Y ya ahora sí, en la escala de los reactivos, propongo como opciones de respuesta una escala tipo Likert que va de 0 a 4, donde 0 es nunca y 4 es siempre. Y bueno, aquí pongo los códigos que voy a utilizar para los reactivos y no se consideran para el puntaje total. ¿Por qué? Porque son como de caracterización, como de sondeo, que me expliquen qué herramientas ocupan. Pues no le voy a dar un punto o no le voy a dar un punto porque ocupen Gemini o porque ocupen ChatGPT. Es simplemente de sondeo o caracterización para ver qué están ocupando respecto a la IA. ¿Qué herramientas conversacionales generativas? ¿Cuál utiliza con mayor frecuencia? ¿En qué momento suele utilizarla? Y ya ahí le pongo con qué dispositivo suele consultar. Y bueno, aquí estarían como de caracterización. Posteriormente tengo ya los ítems organizados por dimensiones con su código, porque por lo mismo es mucho más fácil codificar en programas como SPSS cuando tienes el código pequeñito para que ya en la etiqueta le puedas poner la pregunta completa si quieres. Y bueno, ya sé que todas estas son con las opciones de respuesta de la escala tipo Likert que di al principio. Y aquí le pongo si puntúa o no puntúa, ¿no? Como aquí arriba no puntúan como tal, porque eran de caracterización, todas las que vienen a continuación sí puntúan. Y permítanme, déjenme cerrar mi correo porque como me están llegando muchos correos, se escucha. Bueno, y aquí estaría, ¿no? Y empiezo con uno, ¿por qué? Porque ya son las características o ya son los reactivos específicos de mi instrumento de investigación. Los de arriba son de caracterización. Y bueno, y ahí es en primera persona. Utilizo herramientas conversacionales generativas para actividades vinculadas con enfermería durante mi servicio social y ya ellos me responderían lo de aquí, nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente y siempre. Y así voy cambiando de dimensiones, que sería caracterización de uso durante el servicio social, finalidad clínico-formativa, que tiene que ver con cómo las emplean. Empleo estas herramientas para organizar información de valoración o ay, perdón, anamnesis sin ingresar datos identificables de pacientes. Bueno, disculpen aquí, yo no soy enfermera, pero tengo mucho contacto con enfermeros, entonces se me dificultan algunas palabras. Y bueno, sus códigos. Tengo la dimensión 3, verificación y supervisión del uso.
también puntúan todas. Y la dimensión 4, manejo de información clínica, marco normativo y límites del rol. ¿Por qué? Porque tienen un marco normativo que deben de cuidar y eso ya lo estipulé un poco más en el contacto con el experto que busqué. Yo busqué a una persona que es enfermera y ya tiene más de 10 años de experiencia como coordinador de servicio social. Entonces sabe qué se le da a los estudiantes y qué no les atañe, ¿no? Como tal, cuando están en esa etapa de pasantía. También me hizo hincapié que muchas veces lo que dice la norma, por ejemplo, lo que dice la ley, no es lo que realmente sucede en los hospitales. Muchas veces terminan haciendo prácticas que no deberían porque todavía no tienen la capacitación para ello. Y bueno, ya tengo aquí una propuesta de codificación para Excel o SPSS y tengo igual mis variables. Y aquí tengo la codificación, rango de edad. Si ya quiero recodificar la edad en intervalos, pues ya aquí yo propongo cómo hacerlos, ¿no? Y es lo que les decía, en programas como SPSS, pues no puedo escribir la palabra mujer, no si quiero hacer estadísticos más avanzados. Tengo que ponerle un número o un código numérico a esa categoría, que en este caso sería uno mujer, dos hombre, tres no binario, cuatro otro. Y a mí me enseñaron que yo cuando tuviera uno que no tuviera respuesta, para que no tener el dato perdido, yo le pusiera 99. Entonces yo y seguí esa lógica que tengo desde hace mucho tiempo. Y ya bueno, aquí propongo las opciones de codificación. Y para los reactivos de tal, pues las opciones de respuesta siempre van a ser estos, de 0 hasta 4. Ahora sí, los puntajes por dimensión, porque me fui más allá y pedí los puntajes y organicé y estuve ya interactuando. En la primera dimensión, el participante puede tener de 0 hasta 20 puntos. En la segunda puede tener de 0 hasta 36. En la última, en la tercera puede tener de 0 hasta 32. Y en la dimensión 4 puede tener de 0 hasta 40. El puntaje total, lo mínimo que puede obtener un participante es 0, porque tengo una opción de respuesta que vale 0 y lo máximo que puede tener mi participante es 128. No hay manera de que tenga más puntos de 128 y si lo hay es porque algo yo hice mal en la codificación. El cálculo sugerido, pues como normalmente los instrumentos así los hacen, algunos tienen algunos otros procesos, pero normalmente es bueno, suma todas las respuestas que te dan y ve qué puntaje obtiene, ¿no? Y entonces hay puntaje total, promedio total, puntaje por dimensión y promedio por dimensión. Y hice también ahí una propuesta muy básica de cómo se podrían interpretar esos resultados. Pues el 0, pues es sin uso autorreportado, ¿no? Si tienen entre 1 y 32 puntos, tienen un uso muy bajo. Si tienen entre 33 y 64 puntos, es un uso bajo u ocasional. Si tienen entre 65 y 96, es un uso moderado. Y si tienen de 97 a 128 es un uso alto o frecuente. Y este se hace en el puntaje total. Si yo ya lo quiero sacar por promedio, pues sería con una escala del 0 al 4, que son las opciones de respuesta. Y aquí te doy también los puntajes en los que en los que tendrían que estar, dependiendo del promedio que obtengan. Y aquí una aclaración, una puntuación alta no debe interpretarse automáticamente como uso adecuado o seguro. El puntaje total mide la frecuencia y amplitud de uso clínico. Entonces, no es que sea un uso adecuado, un uso correcto, un uso positivo. Es que lo que estoy reportando es que lo usan como tal. Frecuencia. Entonces, creo que ahí vale la pena hacer la aclaración. Para valorar la calidad del uso, conviene revisar especialmente las dimensiones específicas de lo que fueron contestando. Los agradecimientos finales, las recomendaciones metodológicas para fortalecer el instrumento, porque bueno, si bien fue en interacción con uso de la IA y que sí interactué bastante para llegar a este resultado final, pues sí le falta como muchas cosas que hacer, ¿no? No puedo dejarlo así, tengo que pasar por todo el proceso de una validación como debe de ser. Y reporto mi IA que utilicé y el prompt utilizado. Yo utilicé ChatGPT, un chat nuevo, y tengo un GPT específico que tomé un curso con el doctor Sajid, precisamente, donde él nos dio estos GPTs como que él ya construyó. Y entonces tiene uno que se llama 3DC EduProm, que es como para que tú le indicas lo que quieres hacer y te hace el prompt correcto, ¿no? Como con todos los elementos. Y así es como en esa interacción llegué a este prompt final, que fue lo que me dio
el otro, o sea, todo el resultado que ustedes ya vieron. Lo que sí es que sí le di, por ejemplo, toda mi operacionalización de variables que ya tenía, le expliqué todos los marcos legales, interactué para ver qué otro marco legal a lo mejor me estaba yo saltando, qué era lo que yo quería, que no se confundiera con mi otra variable para poder llegar a este resultado. Y bueno, este es mi prompt, es bastante largo, la verdad, pero creo que tuvo un buen resultado. Perfecto, muchas gracias. Oigan, eh, si observan, Danae hizo las dos cosas, codificación y categorización. ¿En dónde está la categorización? Si me ayudan. Porque la codificación es muy fácil de identificarse, ¿no? Marcó por categorías la frecuencia del uso de la IA generativa para la aplicación del trabajo diario del pasante. Ok, sí, por ahí vamos, muy bien. ¿Alguien más? ¿A dónde está también? Bueno, Justo abajo de eso es donde menciona algunas categorías, abajo de esa parte. No recuerdo el nombre, pero sí están como para el uso ético, el nivel de uso que está utilizando algo así. Así. así es. Acuérdense que la categorización es cuando es el proceso inverso. De un número, nosotros pasamos a una categoría. Entonces, donde ella está categorizando es cuando ella dice de tal punto a tal punto es uso nulo. De tal puntuación a tal puntuación es uso bajo. De tal puntuación a tal puntuación es ahí exactamente. ¿Sale? Estamos pasando de algo numérico a una categoría, ¿sale? Ella está categorizando que de 1 a 32, que es un número, una puntuación, significa que los pasantes en enfermería hacen un uso muy bajo. ¿Sí quedó? Entonces, estamos haciendo una interpretación a partir de la cantidad numérica. La codificación es muy evidente, está en la parte de arriba, ¿no? Donde ella puso todos los códigos, que nosotros lo vimos ahí de manera muy somera y muy chiquita en SPSS, ¿no? Y aquí, ¿no? Cuando tú dices mujeres uno, hombres dos, ¿no? Dos no tres no binario. Ah, bueno, ahí estamos utilizando códigos, ¿no? Algo que es categórico lo pasamos a una cantidad numérica porque se facilita, ¿no? El poder trabajarlo de manera cuantitativa en el software de su agrado. Lo que nos decía Danae que les dio el doctor Sajid, en cloud, por ejemplo, se llaman artefactos. Tú creas un artefacto y tú le dices, yo quiero que tú hagas esto y entonces lo diseñas para que en este caso es la ingeniería de un prompt, ¿no? La ingeniería de un prompt. Ahora, creo que algo que vale la pena destacar aquí, porque Danae decía, es que mi prompt es muy largo. Sí, claro, acuérdense, rol, contexto, requerimiento. Y entre más contexto le demos a la IA, mejor va a ser su trabajo, porque más claridad va a tener sobre lo que tú esperas que haga a partir de la información que ustedes le dan, ¿ok? Entonces, no, al contrario, o sea, entre más información le proporcionemos, mejor va a ser el resultado. Entonces, pues muchas felicidades, Danae. Les digo que yo ya lo había detectado desde la sesión anterior, pero fue un poco larga la sesión anterior y además no tenía el permiso para que yo se los pudiera mostrar, pero miren, ya tuvimos la oportunidad, ¿ok? Bueno, quiero hacerles unos comentarios con respecto al diseño de su instrumento. Yo sé que ya, bueno, traté de ser lo más clara y precisa con las observaciones que les hice, sobre todo con respecto a esta identificación de los expertos. ¿Se acuerdan que cuando metimos el prompt para hacer el diseño del instrumento, le dijimos que nos hiciera la sugerencia de cuáles eran los perfiles que tendrían que revisar nuestro instrumento? ¿Alguna de ustedes, no sé si fue Paola o alguna de ustedes se lo puse ahí en la retroalimentación, que le agradecía yo mucho porque antes de la identificación de los expertos puso sugerencia de la IA y entonces me puso todos los perfiles. Creo que ahora lo puso en la parte de abajo también,
¿no? ¿Por qué? Bueno, les estaba yo haciendo la aclaración de que, bueno, por cuestiones de tiempo, yo solamente les había pedido la identificación de 2 expertos, ¿se acuerdan? Pero no quería como dejar en el aire esto porque les dije, solo les pedí 2 porque identificar expertos requiere investigación. O sea, no es cualquier cosa. O sea, identificar al experto implica hacer una investigación exhaustiva. El formato decía, por ejemplo, ¿no? Y competencia metodológica, ¿no? Experiencia docente o profesional, ¿no? Y decía, comprobable, ¿verdad que sí decía ahí? Si ustedes leen otra vez el formato, decía comprobable. Por eso teníamos que, pues, ir a los perfiles, o sea, todos tienen un perfil personal o tenemos el perfil institucional o los que ya somos investigadores, pues tenemos nuestro Google Scholar, nuestro ResearchGate, tenemos nuestro ORCID, ¿no? Vaya, plataformas en donde son repositorios de lo que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, no lo quiero dejar en el aire porque lo que yo solicité pues fue una actividad académica muy chiquita como para que ustedes hicieran el ejercicio, pero sí me parece importante reforzar que hay que evaluar todos los perfiles. Les digo que uno aprende todo el tiempo. Y fíjense, por ejemplo, que yo ya les había comentado de esta tesis de una estudiante doctoral, donde ella hizo un instrumento para medir el diseño instruccional para desarrollar la habilidad de identificar ideas de negocio en jóvenes con implante coclear, ¿no? Y se acuerdan que les dije que había especialistas en implantados cocleares, que son los que les enseñan lenguaje, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan? Les dije que había psicólogos, les dije que había expertos en emprendimiento, les dije, bueno, ¿qué creen? Esta vez ella se dio cuenta que todavía le faltaban expertos. ¿Y saben expertos en qué? Que cuando delimitó la edad, se dio cuenta que la delimitación de la edad era para jovencitos que estudian en secundaria. Entonces faltaba incluir a expertos en educación secundaria y se tuvo que regresar a hacerlo. O sea, esto de los expertos no es cosa menor, ¿eh? O sea, es algo sumamente importante porque cada perfil les va a dar una perspectiva diferente del instrumento. Entonces, entre más riqueza hay en los expertos que evalúan un instrumento, mucho mejor van a ser los resultados que ustedes obtengan. ¿De acuerdo? Claro, el capa de Fleiss, el AB de Aiken, el índice de Lausche, pues bajan, porque no es lo mismo que coincidan 3 o 4 expertos, 5 expertos, a que coincidan 12. ¿Sale? Entonces, pues se solicita un nivel más bajo, pero debe de haber concordancia. Acuérdense que debe de haber una evaluación de concordancia por ítems, ¿sale? Y otras por los expertos por cada ítem, ¿sale? Entonces, sí es importante que ustedes lo consideren solamente como para reforzar esta parte. Adelante, Aurea, por favor. Sí, definitivamente a mí me costó trabajo encontrar expertos en el área de ética y de responsabilidad social universitaria. Por eso es que seleccioné, bueno, al doctor Agustín y a la doctora Patti, porque son los únicos que encontré sus perfiles completos en relación a que tienen experiencia en investigación y sobre todo en educación. Ujú, Pero en ética conozco 2, 3 doctores en ética, pero no investigan ujú. y Sí, no claro. tienen competencia en diseño de instrumentos. Entonces, y tampoco hay evidencia de sus perfiles están incompletos, solo que tienen el título de doctores en bioética y no fue posible. Me remonté un poquito a una experiencia que tuve para validar un instrumento que diseñamos para medir la competencia del manejo del dolor posoperatorio en médicos quirúrgicos. Y fueron 5 expertos, 3 expertos en manejo del dolor
y 2 expertos en educación y diseño de instrumentos. Pero eso fue hace como 20 años y también fue una experiencia muy agradable en razón de que los expertos en investigación en educación rápido me contestaron y los expertos en manejo del dolor no sabían ni cómo validarme el instrumento, además muy ocupados. Bueno, fue Claro. todo y fue lo que prolongó un poquito más el aplicar el instrumento, porque la respuesta de los especialistas en manejo del dolor me retrasó fácil como 6 meses. Sí, no lo Entonces, sí, dudo. buscar expertos en ciertas áreas Es complejo. es complejo. De hecho, creo que a algunos de ustedes también se los comenté de manera muy general, que se invita a más de los que se piden, porque normalmente tú los invitas y todos te contestan con un entusiasmo que uno dice, seguro ahorita se sienta a hacerlo, ¿no? Por la Ujú. respuesta que te dan. Pero no, se tardan meses, algunos se tardan meses. Ahora, la otra que también vale la pena aclarar. Si la experiencia más es en lo profesional que en investigación, eso se aclara. ¿Sí? O sea, ustedes le van a poner ahí, o sea, este experto, creo que algunos de ustedes, porque no es a todos les hago pues diferentes. Algunos de ustedes, yo les puse, a ver, este experto número uno te va a ayudar a verificar que estés midiendo todas las dimensiones. El experto número dos, como es para la parte del diseño del instrumento y como tiene experiencia en investigación, este te va a ayudar para validar la escala, a lo mejor la estructura del ítem. ¿Sí queda? O sea, no todos los expertos tienen que tener absolutamente todo, pero ustedes en la identificación del experto lo tienen que aclarar, o sea, lo tienen que redactar. ¿Sí me explico? O sea, tú vas a decir, no tiene experiencia metodológica. Definitivo no. Pero ¿a qué me va a ayudar? A verificar que son suficientes. O sea, eso sí pueden hacer, que el ítem es claro, o sea, que está bien redactado, que no es confuso, que no es tendencioso. Sí, sí, estoy siendo clara. O sea, no todos les van a dar todo. O sea, imagínense ustedes esta estudiante que está haciendo lo de implante coclear. ¿Ustedes creen que las personas que enseñan lenguaje y aprendizaje a los chicos que tienen implante coclear saben algo de investigación? Les aseguro que muy poco. O sea, no hay manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nada, decir que ellos nos van a ayudar propiamente en la valoración de las dimensiones. ¿Sí quedó? Las escalas y la estructura del instrumento, etcétera, etcétera, nos va a ayudar el metodológico. Por eso a algunos de ustedes les puse ahí, ¿no? Que pues obviamente yo no les podía decir, ¿te faltó alguien de esto? Pues porque solo les pedí dos, ¿ok? Ahora, Aurea, fíjate que cuando tú pusiste esos, me acordé que Clara está haciendo algo de bioética. Y yo vi que en tus sugerencias de perfiles decía bioética y creo que ella sí tenía dos de bioética. Entonces, fíjense, las redes también son para colaborar. Y entonces tú le dices, oye, ¿a quién tienes que me ayudes, no? Yo tengo a alguien que me ayude en esto y tú tienes a alguien que me ayude en esto y ahí complementamos, ¿sale? Bien. Ok, bueno, eso era una especie de aclaración, ¿no? Sobre la identificación de expertos y hay una otra, bueno, hay otra aclaración que quiero hacer con respecto a nivel de confianza y error aceptable, ¿ok? Bueno, yo les dije que el estándar del nivel de confianza es 95% y siempre, bueno, también el estándar es que el error aceptable o el margen de error es el 5%, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sin embargo, el nivel de confianza lo que hace es medir la probabilidad de acertar. Esto es que estemos dentro de un margen estimado de un 95% que se ve en esta parte de la distribución de probabilidad normal. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada ahí con la formita de la campana? Y el error aceptable lo que mide es la precisión del resultado. ¿A qué se refiere la precisión del resultado? Que el resultado de la muestra va a tener un error, ¿no? O sea, no va a ser exactamente igual al de la población, pero se va a mover en un margen, ¿ok? Normalmente se usa 95 y 5, pero hay estadísticos que dicen, no necesariamente tú puedes tener
un nivel de confianza de 95% y tú puedes tener un error aceptable, o sea, este margen de precisión entre el resultado de la muestra y la estimación de lo que va a pasar con la población puede ser más grande, ¿ok? Puede ser más grande, la respuesta es sí, pero pasa un fenómeno y se lo señalé, me parece que a Héctor. Héctor, por ejemplo, hizo su tamaño de muestra, Héctor. Por ahí fíjate en la retroalimentación que te hice. Y entonces yo vi y 95% de confianza, pero le daban unos tamaños de muestra muy pequeños. Y entonces dije, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? Pues yo veo la fórmula bien. ¿Qué pasó? Que Héctor, por ejemplo, puso 95% de confianza y un margen de error del 10%. Eso es totalmente válido, ¿eh? O sea, que quede claro que eso es totalmente válido. Pero ¿qué sucede? Que está diciendo que puede haber más variación entre el resultado de la muestra que en el resultado de la población. Y entonces, como él está aceptando que haya más variación, ¿qué creen que sucede con el tamaño de muestra? Se hace más chiquito. ¿Sí quedó? O sea, tu nivel de confianza sí es 95%, pero tu margen de error lo haces más grande. Y entonces le decía yo a Héctor, ya entendí, Héctor, tus niveles de tamaño de muestra creo que te daban 70, 80 por ahí, muy chiquitos, cuando a la mayoría de ustedes en poblaciones finitas, que alguien hizo también población finita, no me acuerdo, infinita, perdón, en población infinita, pues da como 300. ¿Ya vieron? O sea, tus 300 para 80. Entonces, ¿esto es válido? La respuesta es sí, sí es válido, pero tengan cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes felices de la vida, con que solo con 73 o 74 ya tienen un nivel de confianza de 95, sí, pero ampliaste tu margen de error, por eso el tamaño de muestra es pequeñito. ¿Sí queda? ¿Ok? Entonces, la reflexión es, ¿eso es válido? La respuesta es sí, sí es válido, porque son cosas, digamos, que pueden manejarse de manera independiente, ¿sale? Lo más común es 95% nivel de confianza y 5% margen de error, ¿de acuerdo? Pero si ustedes quieren ampliar su margen de error, lo que va a hacer es que va a ser más pequeña su tamaño de muestra, pero pues también están aceptando que lo que ustedes obtengan de parámetros, o sea, las cantidades que tengan en los parámetros que estén determinando en su estudio, pues varían más que de los que pueda tener la población, ¿ok? Entonces, pues no puedes, digamos, como generalizarlo. ¿Sí quedó? O sea, porque tenemos una variabilidad pues más alta, ¿no? Entonces, digamos que la precisión del resultado pues varía un poco más, ¿ok? No está mal, no está mal. Yo ahí le puse a Héctor, eso es válido, eso es posible. Sin embargo, el estándar es 95 y 5, ¿sale? Claro, si es un estudio. También por ahí les di las gracias a los que están haciendo estudios cualitativos o que están haciendo, o sea, que ustedes ya saben que no tienen control de la población y que van a hacer muestreo no probabilístico, pero hicieron el ejercicio. Bueno, se les agradece porque yo lo que les dije es que quería que practicaran, ¿ok? Entonces les dije, ahora, la otra que a algunos de ustedes también les dije, pues les agradezco porque sé que lo hicieron por cumplir con la práctica, pero también tienen que pensarlo que tiene un valor, tiene una utilidad, porque es un referente. ¿Ok? Es un referente y tú dices, híjole, pues ahí me marcaba que 70, pero como fue no probabilístico, o cuántos va a ser no probabilístico, pero como cuánto debería ser la cuota por cada uno de mis estratos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un referente. Si tú ves que 120 es el tamaño de muestra adecuado para ese 95% de confianza, ok, 120, pero voy a hacer no probabilístico. Ok, pero ¿qué hacemos? 120 y tengo tres programas educativos, pues a lo mejor 40, 40 y 40, si lo queremos no proporcional, acuérdense que proporcional es cuando proporción de la población es misma proporción de tamaño de muestra. Creo que eso se lo contesté a Raquel.
Raquel me decía, ¿ahora cómo le hago? Hasta lo puso ahí. ¿Y eso cómo lo hago? Y ya le dije, creo que la pregunta era para mí, Raquel, ahorita te explico. Y ya le puse ahí un ejemplo muy simple, muy, muy simple. ¿Qué se hace? Los estratos, se saca la proporción de cada estrato con respecto a la población, ¿no? Vamos a suponer, eso nunca sucede, pero vamos a suponer que tenemos a 300 estudiantes y hay 100, 100 y 100 de cada programa educativo, pues entonces es el 33%, ¿no? Y entonces tú debes de tener una muestra de que les gusta de 60, o bueno, ese 60 lo multiplican por ese punto 3333, que es la proporción, y entonces será la proporción que vamos a tener, ¿ok? Y entonces es estratificado proporcional. ¿Sí queda? Ya después ustedes deciden si ya hacen un aleatorio simple o es por invitación o es por conveniencia, etcétera, etcétera. Pero al menos estamos cumpliendo con la cuota, acuérdense, ¿sale? Entonces, el tamaño de muestra sí, sí es un referente, pues, ¿sale? O sea, sí sirve para que ustedes identifiquen si se quedaron muy abajo, si están más o menos al margen o pueden lograr un poquito más, ¿no? Aunque sea un muestreo no probabilístico, ¿ok? Bien. Ok, bueno, esas eran como las aclaraciones de los puntos que yo observé en estas revisiones que he ido haciendo y que me parecía importante como reafirmar, ¿no? O sea, volver a retomar para que esto quede un poco mejor, entendido, ¿ok? Bien, ahora sí, vamos a ceder el uso de la voz. No sé quiénes quieran mostrarnos lo que hicieron en sus análisis. Acuérdense que no requiero en este momento qué resultó en el ejercicio uno y 2 porque ese yo se los di. Por cierto, Alejandro, ya vi dónde estaba el error. Perdón, perdón, es que pego las tablas y demás. Que me dijiste es que en el contexto dice horas al día y abajo decía por semana o viceversa. Perdóname, era en la práctica. Perdón, perdón. Y le dije, ahorita lo checamos y se nos fue, ¿verdad? Pero pues, 2 horas y media después era complicado. Pero bueno, espero que no haya sido confuso para ustedes. Adelante, Alejandro, por favor. Ok, para el ejercicio. Sí. Ah, muy bien, de acuerdo. Bueno, sí entendí que para eso Este, habías levantado tu mano para participar. sí, Sí. sí, 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 Ah, sí, sí, sí. sí. Solo Adelante. que de hecho, aprovechando, sí, en realidad sí lo respondió a la pregunta cuando yo le dije de la columna, Ujú. porque sí dijo que era, que a veces pegaba las columnas y podía irse una discrepancia. Entonces, si pasaba eso, pues ya sabíamos qué hacer y creo que ya no hubo duda en realidad. Ah, bueno, espero no Bueno, voy haber a compartir, generado confusión, lo siento. pantalla. No, no, Ale, no ninguna. sé si soy yo, pero te oigo muy lejos. Yo lo escucho bien, Paola. ¿Sí? ¿Alguien Entonces a lo más? mejor soy yo. A ver. A ver, no, pues tengo los auriculares. Sí, creo que nosotros, el Utilizando. resto creo que sí te escuchamos bien. Ya ahí está, Ay, creo que resolviendo, Pau. Ok. ok, voy a ponerme acá con el Zoom. Me dicen si lo pueden ver bien. Sí. Ok, aunque sé que mencionó que en el ejercicio 2, 1 y 2 ya y no habláramos mucho de esos porque ya conocíamos los resultados, me gustaría comentar que en el caso, para la resolución de los ejercicios, anticipo con qué herramienta lo resolví, porque eso tiene que ver un poco las decisiones que se tomaron. Me apoyé pues principalmente con ChatGPT porque todavía apenas estoy explorando el uso de las herramientas como SPS, etcétera. Estoy picándole un poquito y me siento más cómodo, de hecho, en herramientas que son más relacionadas a programación por mi perfil, como Python o R. Entonces, pero primero lo quise resolver todo con ChatGPT y con ChatGPT, como los dos primeros ejercicios son no paramétricos, me mandó o lo resolvió con una prueba que se llama de Bootstrap como complemento a las pruebas en general o a las pruebas, por ejemplo, de Wilkinson, aparte se hizo la de Bootstrap y esa pues no nos los habían enseñado. Entonces, bueno, lo resolví, puse ahí que tal, pero me dio curiosidad y para poderlo comprobar, pues ya lo que agrego al final es que, bien, lo que entendí que las pruebas de Bootstrap para ese tema de no paramétrico es muy interesante porque hacen remuestreos de la misma población, ¿no? Como que meten en una tómbola
los mismos valores de que tuviste, pero las sacas, la guarda, o sea, la almacena como un valor y luego la vuelve a regresar a la tómbola y vuelve a ser aleatorio y vuelve a tomar así hasta tenerlas, por ejemplo, en el caso del ejercicio de todos, creo que son 60 muestras, y lo hace, por ejemplo, 10,000, 20,000 veces las veces que se los pidas, y ya con eso saca los rangos y parece ser que no es como una fórmula, sino en realidad más bien una técnica. Me pareció interesante, entonces por lo mismo lo que hice fue solicitar digamos, como un simulador de esto a través de Gemini. Entonces también me apoyé con Gemini, me hizo el código para este simulador, revisé el código, me pareció que estaba bien, o sea que aquí va, pone las fórmulas, incluso donde calcula la media, etcétera. Hace dos fórmulas y hace todo ese remuestreo y el simulador se ve de esta manera y lo puse también en la liga y ya uno, bueno, le pega digamos como los arreglos o ay, le pega ay, se me fue. Bueno, en la parte de acá le pega le pegaba los 60, el arreglo con los 60 y ya yo le podía decir para el primer ejercicio si lo quería, digamos, respecto a algún valor de referencia, por ejemplo, las 5 horas, y hacía ya esos remuestreos y le podía decir el número de remuestros que quería y efectivamente me daba los mismos resultados que me dio el chat GPT. Entonces fue como una comprobación ahí que hice para pues explorar esta técnica que me pareció interesante como complemento. Y bueno, ya en el ejercicio 3 ahora sí retomando, pues fui muy, digamos, cauto porque precisamente no me quise meter con muchas publicaciones, entonces básicamente transformé el estudio, bueno, la investigación que estoy haciendo cualitativa a algo cuantitativo para que pues fuera nada más 36, una muestra de 36 docentes. Agarré igual para la variable dependiente, que es la apropiación del programa analítico, una del 0 a 100, y eh, digamos que hice que fueran, o le pedí a la IA que me diera unos valores que resultaran normales dentro de la distribución normal, porque pues no había hecho tampoco la parte, o sea, los dos ejercicios eran no paramétricos, entonces dije, bueno, vamos a ver cómo es aplicar la T-Student, y ya se hizo la prueba de normalidad, salió que los datos eran normales, entonces se podía aplicar la T-Student. Las Alejandro, creo que te hipótesis, quieren hacer unas preguntas. Está ahí Karime y creo que está Danae. Adelante, Karime, sí, permítenos. Sí, doctora, bueno, ay, perdón. No. Sí, te escuchamos. Ok. No sé si la pregunta es para Alejandro o es para usted, para todos, porque estaba hablando del ejercicio 2 y yo quería retomar el ejercicio 2 porque en mi caso yo lo metí primero a Cloud y Cloud me sugería la prueba de normalidad de Shapiro. Pero pues como era una muestra mayor que 50, pues yo decía, por qué me muestra Shapiro y no Kolmogorov, Smirnov, ¿no? Incluso me decía que me daba el resultado y me decía que aunque se podía para Kolmogorov, que también era válido para Shapiro y Wilkinson. Entonces yo quería preguntar sobre eso y yo como que le dije a fuerzas que lo quería como Kolmogorov. Le dije, no, a ver, a mí házmela también. Y me daban resultados diferentes, ¿no? Entonces quería como saber si a alguien le había pasado algo similar y bueno, y cuál era su opinión al respecto, ya que estaban hablando del ejercicio 2. Bueno, recuerden que creo que la mayoría tiene el cloud. Bueno, ¿en qué herramienta fue Karime? Perdón. Sí, fue en Cloud y luego Ujú, Gemini sí me sugería a Kolmogorov. ujú, Cloud me sugería a Shapiro ujú, y Gemini a Kolmogorov y creo que también me metí a ChatGPT, pero también me decían los mismos resultados que Cloud. Ujú. ujú.
Sí, acuérdense que por eso tenemos ahí los criterios para decidir con cuál trabajar. De hecho, también lo que se puede hacer es pedirle ambas, ¿no? Y tú quedarte con la que sea significativa. Pero la elección es con los criterios que ya vimos, ¿ok? Acuérdense que no podemos confiar ciegamente en la IA, ¿no? Y menos las versiones gratuitas. Acuérdense que, bueno, a veces, pues para tener un poquito más de precisión, pues sí, ya se requiere como el pago. Por eso yo les pedí que fuera con la herramienta que ustedes se sintieran más cómodos. ¿Se acuerdan que yo les dije que generé algunos, o sea, los ejemplos para ustedes, pero yo lo iba comprobando con SPSS, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, solamente es una base, pero ustedes son los que toman las decisiones al respecto de cuál es la que van a tomar, ¿sale? Allí es donde entra su pensamiento crítico, ¿ok? Y analítico, ¿sale? Muy bien. Creo que Danae también ibas a comentar algo. Era sobre la misma situación de las pruebas de normalidad, Ok. por las sugerencias que me daba, ¿no? La IA. Por eso no es bueno confiar ciegamente en una sola, ¿no? Si se acuerdan, sacábamos nosotros ahí como los comparativos y es más, bueno, lo comentamos en la sesión pasada, ocuparlo un poco más como para las interpretaciones de los resultados, ¿ok? Pero recuerden que, por ejemplo, SPSS saca las dos y nosotros nos quedamos con la que corresponde y se reporta la que corresponde en alguna de las tablas Ujú. que vimos por ahí se las puse. Aprovecho para decirles que sí puse los videos apenas los habilité, están en recursos. Creo que los habilité ahorita el fin de semana, ¿sale? Están ahí en recursos para los que quieran explorar SPSS. ¿Ok? Muy bien. Perdón, Alejandro, adelante, perdón, perdón. Sí, en mi caso también me sugirió lo justo los dos y bueno, salieron resultados distintos, pero ambos rechazaban la normalidad. Entonces, bueno, lo tomé como, de todos modos también lo repliqué con otras herramientas, para ver si, y justo con otras guías para ver si coincidían. Y bueno, regresando al ejercicio 3 en mi caso, bueno, fue eso. Se aplicó la de Wilcoxon para las muestras relacionadas y no cumplen la normalidad. Bueno, se iba a aplicar, en realidad, pero fue la TED la que se acabó aplicando. También me puse a la de, digamos, de Z, que es me explicó ahí ChatGPT porque nosotros habíamos únicamente trabajado digamos, con la D normal, la D de Cohen, pero ya me explicó que es para las pruebas pareadas, porque hago un pre-post con la misma población, entonces, bueno, ya ahí ir comprendiendo el por qué la variación. No existe la diferencia. Bueno, ya para las hipótesis, la hipótesis nula sería que no existe una diferencia entre el puntaje pre y post de aplicar para la apropiación colegiada del programa analítico. La alternativa sería que sí existen diferencias significativas y entre la primera prueba y la segunda, y por eso también se plantea como bilateral, porque no sabe si es a favor o les va peor, ¿no? Y bueno, ya me dio los datos de manera aleatoria, igual entran dentro de esta distribución normal para poder aplicar la prueba. También por lo mismo de que son menos de 50 casos, son 36, se aplicó la de Shapiro para la normalidad, y bueno, salió que efectivamente estaba dentro del, este, del rango de normalidad, y ya las pruebas estadísticas, pues fue la TED Student, ahí me la hizo ChatGPT, después traté de replicar la fórmula porque me puso digamos como los pretest, los post-test y la diferencia de eso, que me parece que en las pruebas pareadas son los resultados con los que se hacen la prueba. Estos son los resultados de acá, también como parte incluso del proceso de apropiación de esto, porque también realmente no había trabajado con estas fórmulas. Empecé a jugar un poquito con la notación esta de látex y por eso nada más aquí puse esta con esta notación, porque precisamente tengo ahí como, me agarro, justo como uso Markdown para crear mis notas, ya empecé a familiarizarme
Con LaTeX sí es muy interesante cómo puede uno ya crear las fórmulas, ¿no? Nada más con esta anotación. Entonces también hice la prueba con esa anotación para que me diera el resultado y bueno, también coincidió. Ya me dio las interpretaciones, me dio la interpretación estadística, la interpretación práctica y ya también ya la formal, la de APA séptima generación, donde menciona que se le suena prueba testón para muestras relacionadas con el propósito de comprar los puntajes de la provisión del programa analítico antes y después. Previamente se evaluó lo que habíamos mencionado, el post-test y el pre-test con la prueba de Shapiro y dice la cual no resultó significativa, por lo que se consideró adecuado aplicar una prueba paramétrica. Los resultados mostraron un incremento estadístico significativo, eso, bueno, todo eso es hipotético, claramente, ¿no? Ojalá que así vaya a ser, entre el pretest y el posttest. Aquí, bueno, esos resultados tuvieron mejora significativa en la magnitud grande en puntajes. Cierro con mi nota metodológica, en donde menciono las herramientas que utilicé, que fue el modelo 5.5 de ChatGPT, Notebook para hacer el simulador, bueno, Notebook también para comparar con los materiales del módulo y la bibliografía, Gemini. Y aquí está también una nota de cómo usé la operación para correrla, pero con la notación de LaTeX. Y del ejercicio 3 de hecho, lo recomprobé en Python usando Colab, también para ver que efectivamente la IA no estaba alucinando, porque esta ya la generé a partir de, creo que usé Cloud, para pedirle como digamos, precisamente el prompt para correr estos códigos, y lo hizo bastante bien. De hecho, aquí está precisamente los datos simulados del ejercicio 3, los mete en un arreglo, saca la diferencia del pretest y el posttest, y aquí ya le mete como en un pequeño array estos datos para mostrarlos acá, en donde saca las diferencias y nada más muestra unos pequeños encabezados. Luego el siguiente bloque de código me genera unos estadísticos básicos, donde también se le mete cada uno de la media a la mediana, las fórmulas en Python, para que al final imprima esta tabla. Y de ahí ya se aplica la prueba de la T pareada, para hacer la prueba de normalidad con Shapiro-Wilk. Y se almacenan todas las variables que se van a calcular, y en la parte ya al final es donde ya se manda todo un arreglo de los resultados y se imprimen los valores y nos genera esta tablita para hallarnos los mismos resultados que tuvimos o que tuve precisamente en esta tablita del ejercicio, que coincide. Digamos que son los mismos si los viéramos así. Coinciden los valores entre estos de acá y son los mismos. O varían porque algunos se redondean. Pero bueno, ese es mi ejercicio número 3. Pues muy bien, Alejandro, muy bien. Bravo, bravo. Sí, creo que eso ya lo habíamos platicado, ¿no? Que la IA solamente es una herramienta, pero, o sea, obligadamente tenemos que ocupar una, confiable, ¿no? Un software estadístico. Y en lo que nos va a ayudar la IA, pues es un poco, pues, en las interpretaciones, ¿no? Porque, pues, no todos son estadísticos, como para saber qué significa el p-value, ¿no? Pero muy bien, muy bien. A mí también el cloud me da todos estos, em, ¿cómo les llamas? Estos códigos, ¿no? Para correr el software y todo, pero yo la verdad, pues de eso no sé nada, entonces, pues yo solamente ocupo lo que es útil para mí, porque yo los comandos, pues no los sé interpretar, ¿no? Pero bueno, pues cada quien los ocupa a su manera. Pues muchas felicidades, Alejandro, muy bien tu ejercicio. Yo sé que hemos hecho sufrir a Alejandro porque a fuerza queremos que haga actividades cuantitativas, pero yo creo que está aprendiendo y está aprendiendo mucho. ¿Alguien había levantado la mano? No sé si ¿ya no? ¿No iba a comentar nada? ¿Alguien más que quiera hacer su ejercicio?
O presentar más bien, perdón. Adelante. Sí, sí, adelante, Dana. Y sí, Alejandro, en el ideal es que queremos que las diferencias sean significativas y que lo que hicimos valió la pena, pero bueno, esperemos que así sea. En el ideal. Muy bien. Bueno, este es mi ejercicio. Adelante. Creo que ya se ve. Sí. Bueno, tengo aquí la misma situación que ya planteé como tal y aquí tengo notas metodológicas como que tengo mucho tanto en mis planeaciones como en mis ejercicios poner como notas para aclarar ciertas situaciones, ¿no? Que yo no debo de asumir que quien me evalúa lo conoce. Entonces, en mi propuesta inicial, yo propongo que no voy a hacer un muestreo, yo propongo hacer un censo. ¿Por qué? Porque tengo acceso a toda la población, porque sería contactada por medios institucionales. Pero como el ejercicio planteaba entre 30 y 100 casos, pues yo me quedé con 100, ¿no? Sin embargo, pues sí aclaro que mi censo era como de 168. Y ahí, bueno, tengo una investigadora, todo el planteamiento como tal, lo mismo Perdón, que ya había perdón. yo, ¿Podrías hacerlo más grande? Es que claro, no alcanzo a ver. Ay, ahí, sí, por Gracias. favor, gracias. perdón. Perfecto. Ahí, disculpen. Sí. Aquí doy todo el contexto que ya platiqué hace un momento y con base en lo anterior se busca determinar si existe relación estadísticamente significativa entre la conciencia ética sobre inteligencia artificial y el uso clínico formativo de herramientas conversacionales generativas en pasantes de enfermería. Sí parece como trabalenguas, pero fue toda una situación de ir afinando porque este no era el título que yo tenía al principio de este diplomado. Entonces sí se fue afinando y creo que quedó mucho mejor y representa mejor lo que yo quiero realizar. Tengo mis variables, como ya expliqué hace un momento conforme a mi instrumento, el diseño, el alcance que es correlacional, la población del protocolo, y yo hago una aclaración, ¿no? Que mi protocolo estaba originalmente en 168, que era toda la promoción del 2026, todos los jóvenes que van a salir y que tengo acceso a ellos, que es un procedimiento censal. Sin embargo, pues yo utilicé nada más 100 casos hipotéticos válidos para este ejercicio. La prueba estadística prevista, bueno, si tenemos normalidad es correlación de Pearson y si no se cumple ese criterio de normalidad sería Spearman. Y bueno, los supuestos a verificar, la normalidad y el p-valor sería de 0.05. El coeficiente de correlación, bueno, ahí está, y el coeficiente de determinación. La hipótesis, no existe relación estadísticamente significativa y existe relación estadísticamente significativa. Yo lo que quiero demostrar que hay una relación estadísticamente significativa, pues buscando que mi p-valor sea menor a 0.05. Y la nota metodológica, bueno, yo considero que es una prueba de dos colas, o sea, bilateral, porque busco identificar si existe nada más relación. No estoy diciendo que es una relación positiva ni negativa, ni que tiene una tendencia. Solamente voy a determinar que esa relación está ahí y es estadísticamente significativa. Y bueno, y agrego mis casos con el rango de tal, una va con del 0 a 100 puntos y la otra va de 0 a 128 puntos, que es la que expliqué en el ejercicio pasado. Yo puse todos los datos como tal porque sí los puse todos y yo hice mi comprobación con IA y la hice con SPSS. Nada más que no tengo porque no estoy en mi computadora personal, pero sí metí todos los datos a SPSS para comprobar los datos que nos dio o que me dio en mi caso ChatGPT. Respecto al uso de la IA, yo utilizo un GPT especial que hice para el diplomado, donde le voy cargando todo el material que me dan de consulta y le voy cargando también las transcripciones de los videos de las clases, como en este caso las clases que ya tuve que hacer, agarro toda la transcripción y la cargo al GPT para que me dé como orientación y bueno, tiene la instrucción de que únicamente puede tomar del material que yo le di, no puede buscar en otro lado. Y bueno, aquí están mis 100 casos, eran muchos, se hicieron dos tablitas. Y bueno, aquí están ya los estadísticos descriptivos. Mis casos eran un total de 100 casos, la media de uno y la media del otro, la desviación estándar. Hubo mucho mayor dispersión en la segunda variable, la mediana, el valor mínimo que se obtuvo y el valor máximo. Obviamente estos son casos hipotéticos. Se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad en ambas variables, debido a que en ambos casos P menor no se rechaza. Bueno, aquí vemos los estadísticos. El valor de P es mayor a 0.05, por lo tanto, pues hay una distribución normal que me permite utilizar correlación de Pearson, que es la que utilizo aquí.
Entonces aquí están mis resultados, sale con un valor de 0,477 y bueno, en lo que entiendo o en lo que he aplicado, pues el valor de correlación va entre -1 y 1, ¿no? Mientras más cercano al 1, más correlación existe entre ambas variables y esta está como a la mitad, así que es una correlación pues moderada como tal. ¿No? Y entonces, pero es significativa porque el valor de P es menor a 0,05. Y bueno, aquí lo pongo, ¿no? En las interpretaciones generales. Esto significa que en esta base hipotética, porque ahí sí fue muy clara con mi GPT y le dije que esto era un ejercicio hipotético y no tendría que haberlo pasado en ningún momento como algo que se realizó. Y los pasantes con mayores puntajes de conciencia ética sobre IA tienden también a presentar mayores puntajes de uso clínico. Entonces, en este caso hipotético. Y ya indica que aproximadamente el 22,7 de la variabilidad del uso de clínico formativo de herramientas conversacionales generativas se comparte con la conciencia ética sobre inteligencia artificial. Debido a que se trata de un análisis correlacional, el resultado no debe de interpretarse como causalidad, porque ese ya es otro nivel al que o sea, este resultado se queda corto para hablar de causalidad. No puede afirmarse que la conciencia ética cause mayor uso clínico, por ejemplo. Con base en el valor de P menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se encuentra evidencia estadística a favor de la hipótesis alternativa. Y bueno, aquí yo hago los resultados o el reporte APA en séptima edición y la verdad aquí como sí tengo ahí como ciertos casos, ¿no? A mí cuando me enseñaron me dijeron, es que tú tienes que hacer tus resultados conforme quien te los va a revisar. Si quien te los va a revisar quiere que le pongas ahí toda la extensión y descrito a grandes rasgos y el detalle y todo, pues tú se lo haces porque es al final quien te va a poner la calificación. Pero cuando a mí me enseñaron, sí me dijeron, es que los resultados son eso, resultados. Viene otra sección para discusión, viene otra sección para conclusión. Tus resultados deben de presentar lo que es el resultado nada más, porque para eso hay otras secciones en donde se hace un análisis más detallado. Se realizó la correlación de Pearson para analizar la relación en tal. Previamente se evaluó el supuesto de normalidad, pues resultando normal. Y el coeficiente de determinación, o sea, como muy específico lo que encontré, porque bueno, así yo aprendí a hacer la estadística, ¿no? Pero también como que me abrieron esta posibilidad de que si quieren un poco más de detalle o de análisis, pues también lo tengo que poner porque tiene que ver con quién te revisa y cómo es las características de la persona que te está evaluando. Y bueno, ese es mi ejercicio 3. Pues muy bien, también muy bien, muchas felicidades. Dijiste cosas muy importantes que creo vale la pena resaltar, ¿no? Y dices, conforme voy avanzando, voy cambiando el título. Sí, eso es un hecho. El título creo que es lo último que deja de transformarse. Pero, como bien lo dijiste, cada que se va transformando va reflejando de mejor manera, ¿no? El estudio que tú estás desarrollando y eso sí es válido. Fíjate, Danae, que por eso les pedí máximo 100 datos, porque si no iban a hacer tablas y tablas interminables, ¿no? Por eso solo les pedí 100 datos, bueno, de 30 a 100, porque si no, pues eran como muchas, muchas tablas. ¿Ok? ¿Ibas a comentar algo ahora? No, es que yo presenté una tabla de unos datos que sí levantamos de una población de 221 alumnos Ok, y no, no con base pasa en ello nada. hicimos el análisis. No, no, presté atención de que solo con 100 datos. No, no te preocupes. Era eso, nada más para que no se hiciera como un archivo infinito, ¿no? Pero bueno, si lo hiciste así y fue útil Subí para ti, sin la problema. base de datos aparte para que me ayudara a hacer el análisis. Ya tenía yo el análisis hecho en SPS, Ok, pero la IA subí aparte la base de datos, sintetizada, no toda la base de datos, sino nada más lo que me interesaba. ok, perfecto, de acuerdo. Bueno, pues muy bien. Creo que en ese sentido es evidente que cada uno de ustedes tiene un interés distinto, ¿no? Decía Alejandro, bueno, yo hice esta porque ya había yo hecho dos que no eran de normalidad, quise probar con esta, ¿no? Sedana, yo quise hacer análisis correlacional porque, bueno, pues es algo que a lo mejor me funciona. A ver, vamos a ser honestos. ¿Qué es lo que más se hace cuando hacemos investigación?
hacemos el comparativo con un referente, que es cuando tenemos una muestra, ¿no? O sea, hay un referente a nivel nacional, internacional y queremos compararnos. Ese es con una muestra, ¿de acuerdo? ¿Qué más hacemos? Dos muestras relacionadas. ¿A poco no? Dos muestras relacionadas porque hacemos pretest y posttest, ¿no? Como, pues creo que alguno de ustedes, que Alejandro, ¿no? Hizo, ¿no? O sea, yo hice una intervención y quiero ver cómo se modificó, ¿no? Es también de lo que más se hace. En educación es lo que más se hace, ¿no? Así es, ¿no? O sea, haces una intervención y tú quieres que haya un cambio. Entonces, son, muestras relacionadas o pareadas. ¿Qué otra cosa hacemos? Cuando hacemos investigaciones experimentales, acuérdense que hacemos la comparación y son muestras del grupo de control y el grupo experimental. Entonces, esa también la hacemos a menudo, ¿ok? Digamos que son como los estudios que más hacemos, ¿no? Realmente. Y el análisis correlacional y la regresión, ¿no? La regresión bivariada o multivariada. Digamos que esos son como los estudios que se hacen como con mayor frecuencia, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, ¿creen que con los elementos que tenemos ya tienen ustedes un poco más de idea para realizar este tipo de análisis? ¿Sí? Hay más o menos, dice Paola. Bueno, al menos teóricamente, Paola. Aquí lo que resta es practicar, ¿eh? O sea, aquí lo que resta es practicar. O sea, sentarte, poner datos hipotéticos y correr el ejercicio en el software de su preferencia o el al que tengan acceso, ¿no? Este, Digo, la verdad es que hasta Excel funciona, ¿no? O sea, hasta Excel funciona para hacerlo y lo hace muy bien. Quien quiera hacer este análisis de regresión múltiple, yo tengo una guía que le doy a mis estudiantes. Hasta si no tienen habilitado el análisis de datos, te dice cómo habilitarlo, ¿no? Entonces, También está, ay, perdón, sí, doctora, sí, también hay sí, como una versión para que se le pueda instalar a Excel que se llama XLStat. También es lo he probado y es bastante amigable en el diseño y todo, y es mucho más fácil, por decirlo así, que el Excel normal, ¿no? así es. Bueno, Dana, ahí lo que podemos hacer, si tú me apoyas, si tienes algún tutorial o demás, me lo facilitas, yo lo subo, porque aquí la idea es hacer comunidad. Aquí la idea es que nos ayudemos entre todos, aquí la idea es facilitar los procesos, ¿ok? Entonces, si tienes por ahí un tutorial que nos puedas, facilitar, porque yo les voy a decir algo, elegir un tutorial es pasar horas y horas y horas buscando aquel que es el más sencillo, el que el lenguaje, el que coincide, el que, ¿no? Entonces, si podemos ahorrarnos ese trabajo y dices que esta parte puede ayudar, sería bienvenido, ¿no? Para que se lo podamos proporcionar a tus compañeros, porque sí, yo entiendo, ¿no? Que pues muchos tienen, pues tenemos aquí una diversidad de perfiles, ¿no? Y entonces eso hace pues que algunos rápido le agarramos la onda y hay otros como que nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces la idea es que nos ayudemos entre todos, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la última fase de nuestra sesión del día de hoy, ¿vale? Miren. Si ustedes todavía tienen dudas de observaciones que yo les hice y demás, mándenme un correíto, con toda confianza y yo les aclaro, todo porque es complicado ir como cada uno o de alguna observación que yo les haya hecho y que ustedes digan, quiero que profundicen eso, también lo hago y lo hago con mucho gusto. Pero ya ahorita, la verdad, me gustaría como ir cerrando un poco este módulo y em, pues nada, o sea, me gustaría escucharlos, que me digan cuáles son las fortalezas del módulo, cuáles son las debilidades del módulo, qué cosas creen que podemos mejorar, qué sí fue útil, o sea, todo lo que ustedes me puedan decir, porque al final del día, diplomado creo que lo vamos a replicar porque hay una lista de otras personas interesadas en cursarlo y creo que todos podemos ir mejorando, pero
En términos generales, me gustaría escuchar si se cumplieron con sus expectativas, vaya, lo que ustedes generosamente me puedan decir para mejorar el curso, para ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y con mucho gusto. Adelante, Danay, por favor. Bueno, yo creo que yo cuando entré en la primera clase, que fue, siempre entro a la primera y la última, yo creo, este, dije, no, es que quiero ver lo de la IA para los procesos estadísticos, porque la verdad es que a veces te toma mucho, mucho tiempo hacerlos, la verdad. Entonces, yo esa expectativa que tenía la cumplí, porque a pesar de que sí he explorado y me he metido y yo me aviento a verlo con la IA y estoy muy ahí, yo no me había aventado para procesos estadísticos. Siempre me iba yo a mi programita, le capturaba, le hacía uno por uno, dato por dato, y luego si las encuestas eran en físico, pues peor, ¿no? Entonces, esa expectativa que yo la tenía, la cumplí. Y estoy hablando de que yo no entré como tal a las clases aquí en vivo, ¿no? En sincrónicas. Yo nada más vi las asincrónicas. O sea, yo lo veía en mi casa, el videíto, la transcripción, tal, 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 y de ahí yo me ponía, y aún así para mí el aprendizaje, me llevo todo lo que la expectativa que yo tenía, la cumplí. Realmente ahorita me metí a ver más procesos, me aventé a hacer otras cosas porque yo, o sea, la tecnología me gusta y me aviento a hacerlo, pero yo no me había atrevido, ¿por qué? Porque a lo mejor porque le tengo mucho respeto a la estadística, yo dije, no, pues no, cómo la voy a violentar así? ¿Cómo la voy a profanar? ¿No? Era como en mi mente, ¿no? Porque sí le tengo mucho respeto, pero ahorita ya entendí que no es eso, ¿no? Es simplemente simplificar varios procesos porque los ejercicios que hice yo los validé con SPSS para ver y contrastar, ¿no? El resultado y a mí me dio igual. Entonces, sí, esas, y tengo hace poco hice un muestreo estratificado precisamente para sacar lo que decía de cada una de las licenciaturas, necesitábamos el representativo de una muestra general que ya teníamos y yo me costó trabajo porque no manejo también el Excel, manejo más otro tipo de programas y lo hice en Excel, ¿no? Y me costó trabajo. Entonces me aventé y lo hice con mucho esfuerzo, muchas lágrimas tal vez. Y entonces cuando dije, pues me voy a aventar ahora a hacerlo en la IA y me salió exactamente igual. Y realmente los pasos a seguir y el tiempo invertido, pues definitivamente es muchísima la diferencia entre un proceso y otro. También una validación de un instrumento que mandé por ahí, que la había yo hecho en SPSS hace un tiempo, también me aventé a hacerlo en la IA para comprobar, porque eran datos que yo ya tenía hechos, ¿no? Y validados en un programa. Y me salió exactamente igual. Entonces, para mí es muy, muy enriquecedor haber tenido y haber, no sé, quitado ese límite que yo misma me había puesto para los procesos estadísticos, porque la ocupo para lo demás. Pero los procesos estadísticos, regreso a lo mismo, le tenía yo un respeto para no hacerlos ahí, ¿no? So, obviamente no voy a empezar a todo hacerlo allá, pero definitivamente sí voy a ver que es un camino bastante bueno y bastante, creo que si lo haces correctamente y tienes esa conciencia de hacerlo correctamente, de validar, de siempre comprobar de todo, creo que es correcto hacerlo. Y agradezco mucho también esa apertura de la visión, porque a pesar de ser más partidaria de este tipo de herramientas, pues no tenía yo esa visión tan ampliada como ahora. Y pues a mí el módulo, así como está con la facilitadora que es usted, me parece muy bueno así. Muchas gracias, Dana. Qué bueno que fue de utilidad para ti, que se cumplió tu expectativa, de verdad. Qué bueno, me da mucho gusto. Adelante, Araceli, después creo que va Aurea. Ok, bueno, Pati, realmente para una persona como una servidora, nunca he trabajado con estadística, nunca. Los términos que se utilizaron y que se están utilizando, por ejemplo, el tipo de pruebas, cuando hablamos de esas pruebas para medir la fuerza, si Student, nunca en mi vida las había escuchado porque en derecho no tenemos la idea de la investigación estadística. Siempre nos vamos por lo que es la interpretación y la argumentación. Entonces, para mí sí fue romper esa idea que traía de la estadística. Me voy convencida de que tengo que aplicarla y quizás por eso vine y realicé 2 ejercicios más, porque sí deseo aprender. O sea, yo cero, ahora sí como la hipótesis nula, así estoy. Cero
en estadística. Pero igual, me permito repetir las palabras de Danae con tu forma de mostrar, la forma como ama la estadística. Entonces, pues me contagiaste algo y a lo mejor no paso el módulo, ¿no? Pues no lo paso, pero repetiré el diplomado, lo repetiré, porque tengo que aprender estadística. Y sí, lo que sí te prometo es de que voy a realizar ya la investigación con todo esto. O sea, no nada más vine aquí a obtener un documento, sino el aprendizaje. Y ojalá, yo sí voy a invitar a mis compañeros de la Facultad de Derecho, porque investigadores están en el SNI 1, etcétera, 2, pero nunca he agarrado un libro de derecho que tenga estadística. Entonces, por ahí voy a estarte molestando, porque sí, la verdad, creo que tu clase sirve precisamente para romper estos estereotipos que tenemos en la Facultad de Derecho. Inclusive te voy a ser sincera, ¿qué sucede? A mí se me critica mucho porque yo sí uso la IA, la utilizo para lo que son las planeaciones, para responder correos desde una dirección de una facultad de Derecho con cerca de 1,900 chicos, 130 profesores, personal sindicalizado, etcétera. Mis clases, las clases que tomo, entonces digo, la IA para mí es una herramienta maravillosa que me ha permitido poder cumplir con todo, a lo mejor no al 100, pero sí. Entonces, en verdad me voy muy agradecida contigo, Pati. Yo por ahí te voy a escribir para que me estés, ojalá voy a intentar entrar al doctorado para ver qué aprendo. Y muchísimas gracias por coincidir contigo y con mis compañeros que me han enseñado mucho. Es cuanto. Muchas gracias, Araceli. Bueno, yo estoy para servirles, ¿eh? Y en algo en lo que yo pueda ayudar y orientarlos y demás. Claro que por supuesto que yo se termina el módulo, pero yo sigo a sus órdenes, ¿eh? De verdad, en lo que yo pueda, con mucho gusto. Y claro que vas a pasar el módulo, tú tranquila. Gracias por tus palabras. Adelante, Aurea, por favor. Pues inicio con este módulo. Ha rebasado mis expectativas en muchísimo, Pati. Agradecidísima porque ampliaste mucho mis expectativas, fueron satisfechas y más que eso, rebasadas en la IA. Cuando tuve el primer acercamiento, creo que les compartí, mi hijo tiene una maestría en IA y trabaja en IA, lejos de aquí. Pero él me decía, ¿y tú para qué quieres aprender eso? ¿Y tú para qué quieres aprender eso? Y pues cuando me empecé a acercar un poquito, vi que en razón de tiempo, que es lo que siempre nos andamos quejando, es una herramienta fabulosa. Y como dijo Danae, ha hecho este análisis en otros programas, en otras aplicaciones, y nos llevamos tiempo, es muy laborioso. Le meto la IA, pero si me da lo mismo en menos, pero bueno, en muchísimo menos tiempo. Entonces, muchísimas gracias por eso. Rebasó muchísimas. Bueno, no tengo cómo calificar, cómo rebasaron mis expectativas y te felicito. Eres una apasionada de la estadística, de la educación y bueno, tienes muchas características que no voy a estar repitiendo porque estoy segura que lo comparten todos mis compañeros. Y por otro lado, el diplomado me ha llenado de muchas cosas, ha rebasado mis expectativas, en otras me ha abierto muchas áreas de oportunidad y en un principio lo he comentado, casi estuve a punto de renunciar porque decía yo, esto ya no es para mí, yo ya rebasé ese tiempo, esa etapa, etcétera, etcétera, y muchas cosas. Y luego cuando manifesté mi postura en relación a la tecnología con el doctor Dell, que le dije es que yo me considero inmigrante digital. Reprobó totalmente ese calificativo porque, bueno, no está de acuerdo con quien lo acuñó, pero bueno, yo me sigo considerando porque a mí me tocó ir al Index Médicos, me tocó hacer unas bases de datos en papel así
muchísimo. Ya se los repetí en algunas sesiones anteriores. En la sala de la casa de ustedes, estiraba yo mi base de datos, en cada iba yo a buscar los resultados de cada uno de los sujetos, en cada una de las variables, etcétera, etcétera. Y a final de cuentas, en el camino he ido aprendiendo un poquito más de investigación, un poquito más de bioestadística, para tratar de enriquecer mi práctica docente y mi quehacer profesional. Pero este diplomado definitivamente rebasó mis expectativas. He aprendido muchísimo. Le decía yo al maestro Agustín, no sé si logre aprobar o no, pero lo que me llevo, nadie me lo quita, ¿sí? Ha sido más que satisfactorio. Muchas gracias, Patti. Felicidades y pues he recomendado mucho el diplomado a todos los miembros del comité de investigación de la facultad. Les digo, tomen ese diplomado. Vale la pena, sí, muchísimo. Es una verdadera inversión de tiempo más que nada, porque el producto es precisamente administrar mejor nuestro tiempo en razón del uso de la IA. Muy bien. Gracias a ti y Muchísimas a todas las gracias. experiencias compartidas con los compañeros. Gracias, Gracias. así es, porque todo lo construyen ustedes. Gracias, Aura. Adelante, Clara, por favor. Sí, gracias, doctora. Pues igual, rebasó completamente mis expectativas. Este módulo ha sido bastante intenso, bastante dinámico. De hecho, yo considero que para hacer un diplomado he tenido la experiencia de cursar otros diplomados y la dinámica es completamente distinta. De hecho, es muy intensa, pero muy enriquecedora. Muchas cosas He aprendido muchas cosas, pero también creo que hay muchas cosas por aprender más. Es un mundo completamente aparte. Sobre todo yo quiero resaltar algo, doctora, que en algún momento yo comenté que había estudiado hace muchísimos años, por allá del noventa y tantos, 98, 99, la especialidad en estadística que imparte la Facultad de Estadística e Informática en la Universidad Veracruzana. Pero lo que a mí me encantó de este diplomado es que aquí usted hizo especial énfasis en los detalles sobre las técnicas e instrumentos para la obtención de datos, que no es menor, esto es y yo creo que uno a veces va acarreando con ciertas deficiencias de formación, pero en esta parte yo me llevo ese gran aprendizaje, como lo que nos mostró Danae también, por ejemplo, esto me pareció bastante, un trabajo muy elaborado y muy bueno, ¿no? Y también el tema de la confiabilidad y validez de los instrumentos, que pues como varios de los académicos que estamos aquí, bueno, a veces revisamos tesis de licenciatura, de maestría, y en la parte metodológica, pues siempre faltan esos detalles, ¿no? Pero bueno, entra uno en conflicto porque, pues, que está el director y que está otro asesor, y en fin, ¿no? Pero me parece muy buenos estos temas, muy fuertes, muy bien abordados. Y bueno, pues su actitud, doctora, ¿qué le puedo decir? Muy entusiasta, siempre motivándonos a todos. Muchas gracias. Y bueno, yo propongo una segunda parte de este curso en particular, porque me parece que hay mucho todavía por aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Lo voy a proponer. Pero que descansen de mí y ya después retomar, porque si no, van a terminar odiándome. Muchas gracias. Adelante, maestro Héctor, por favor. Hola, buenas noches a todas y a todos. Bueno, pues sin lugar a duda, como ya lo han comentado los demás compañeras y compañeros, el entusiasmo, la preparación, pues obviamente cuando una persona ama lo que hace, se nota, ¿no? O sea, rápido se nota y se contagia. O sea, uno siente como esa otra parte quizás no muy objetiva, que unos decimos que es como la vibra, pero se siente, ¿no? Y bueno, pues en este caso, un servidor la sentía de parte de usted. Nosotros aquí en la oficina de transferencia, pues sí hemos promovido el tema de la inteligencia artificial más en temas de negocios y de emprendimiento. Y a pesar de que no tengo el nivel que varios de mis compañeras y compañeros tienen en cuanto al manejo de la IA para la investigación, me esfuerzo, ¿no? Pero sé que me falta. Sí puedo ver una diferencia
de cómo empecé en el diplomado y cómo empecé en esta materia y pues ahora cómo vamos, ¿no? De hecho, la semana pasada en la región de Coatzacoalcos fuimos a dar algunas conferencias y una era de Emprendo con IA, ¿no? Y entonces como que me dio más valor y después dije, bueno, ya he pasado por varios aspectos, ¿no? De todo este diplomado, pues me tiene que dar ahí como para adelante, ¿no? O sea, me tiene que empujar más. Entonces, sí veo un crecimiento, aunque obviamente sí hay compañeros que veo sus propuestas, sus proyectos, sus trabajos y digo, pues allá tendré que llegar en algún momento. Eh, y pues sí, también noto, como bien lo dijo Danae, y bueno, además otra compañera, que es mucho más rápido, ¿no? Bueno, usted misma, es muchísimo más rápido utilizarla. Y entonces entiendo como un sentido, es decir, cuando uno hace estas operaciones a lo mejor de estadística, termina uno ya agotado solo por el hecho de hacer el procedimiento completo, ¿no? O sea, ya prácticamente decías, no, ya no me dejen el tema de toma de decisiones porque ya quedé rebasado, ¿no? Sin embargo, sí vemos como para aquellos que no necesariamente estamos en la parte de la estadística o base o es nuestro fuerte, pero sí para tomar decisiones y es lo que me gustaba mucho de estos resúmenes en el formato APA, séptima edición, que te dice, bueno, ahora sí que en conclusión, el curso de mejoramiento o el curso de regularización sirvió, ¿no? Y entonces dices, eso es lo que yo quería saber al final de cuentas, por qué contrato otra vez a ese profesor, por qué hago un curso B, es decir, el tomador de decisión, que a veces es el que está al frente de un departamento, de un área, de una dirección, es lo que quiere saber al final, ¿no? Alguien tendrá pues en este caso, pues es la IA, ¿no? El que va a hacer toda digamos, la talacha, pero al final creo que el tener esta herramienta también nos permite ser más rápido, tener una velocidad de respuesta mayor, ¿no? Que considero que eso es muy, muy importante. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, por hacérnoslo saber y me da mucho gusto que ustedes sientan que han crecido, ¿no? A través de estas experiencias que han tenido, pues pues en todo el diplomado, ¿no? La verdad es que eso nos da mucho gusto porque quiere decir que estamos cumpliendo con el objetivo por el cual fue creado. Muchas gracias, porque además yo creo que ya se los han dicho en otras ocasiones. Nuestro interés es que se haga investigación de mejor nivel, de más calidad. Y pues esta es parte de la intención, ¿no? Formar a los docentes para que logremos llegar ahí, ¿no? Y entonces el que ustedes nos digan que esto ha sido de utilidad de verdad, quiere decir que vale la pena, ¿no? Lo que se está haciendo. Gracias. Adelante, maestra Claudia, por favor. Gracias, doctora Pati. Bueno, yo inicio comentándole, de verdad, con todo mi agradecimiento, la paciencia que ha tenido. He visto los comentarios que me ha dejado en algunas de mis tareas, otras que de verdad, sí, yo reconozco que soy antitecnológica, así me digo. Pero esto es inspirador, como lo han dicho mis compañeros y se lo digo de corazón, cuando uno escucha a un docente y ve todo el amor, la entrega y la pasión que se transmite, aún viéndolo por este medio, pues la verdad sí impulsa. Yo lo dije en la primera sesión, bueno, siempre he creído que los datos y todo lo que arroja la estadística, pues es un complemento. Súper importante en toda investigación. Obviamente no tengo la experiencia en todo el manejo de lo que usted nos ha presentado y debo de confesar, y esos para mí me atemorizaban mucho sus clases porque sí sentía yo que me estaba rebasada en el tiempo y no es justificación. Me tocó en una época laboral que bueno, lo considero un reto, pero como lo han dicho mis compañeros, ¿no? Lo tomo como una parte de que sé que tengo que reforzar más, seguir aprendiendo. También, como dijo la doctora Clara Elena, yo también si abrieran un módulo específicamente o un curso de estadística con usted, créanme que definitivamente sí lo tomaría porque es inspiradora la forma en la que lo comparte y
sí, a veces, como lo mencioné, ¿no? Se siente uno, o al menos hablo por mí, yo me sentía rebasada y luego por eso decía con las tareas, ¿no? Sentía que mis ejemplos eran demasiado sencillos y pues escuchaba los de los compañeros que se ve que sí tienen más experiencia y yo también estoy empezando porque la verdad es que no he tenido acercamiento grande con la IA, pero bueno, es algo que definitivamente me hace hacer una reflexión y sobre todo me impulsa a seguir adelante y pues dar lo mejor de mí. Y pues ahí estaré. Ojalá nos avise si es que abren algún curso específico de estadística, porque créame que sí será de gran ayuda y pues ahí estaré dándole guerra también. Y de verdad, muchas gracias por la paciencia y por darnos esa retroalimentación, que sí, no le voy a decir que no, a veces como que sí, no le entendí un poquito, pero bueno, por ahí le estaré dando lata con base en lo que nos dijo y de verdad lo agradezco mucho. Claro que Gracias. sí, yo estoy para servirles. Muchas gracias, gracias. Adelante, Alejandro, por favor. Gracias. Sí, pues en mi caso, agradecer también y reconocer mucho la enorme vocación de la doctora Patricia. Destaco mucho su excelente trato hacia nosotros, sus explicaciones tan claras y puntualmente con énfasis también incluso en sus materiales, me parecen oro molido, como que están hay un extracto ahí tan bueno, que sí le sacó como el jugo a decenas de páginas seguramente de libros porque está muy claro para seguirlos, hasta con un diagrama de flujo, etcétera. A mí me gustaron mucho. Fue un viaje para mí este módulo, pasé como varias etapas, casi como duelo relacionado a las etapas, ¿no? Primero, de arranque, las primeras clases me ayudaron a ser como más consciente de ver el valor defensivo que tiene el enfoque cuantitativo, ¿no? Porque sí nos protege de engañarnos a nosotros mismos con el azar. Irónicamente, después tuvo, cuando empezamos a ver la operacionalización de variables, empecé a apreciar como más el contrario, ¿no? El cualitativo, porque de alguna manera sentía que al hacer estos valores continuos ya tan discretos, ¿no? Empezabas como a mutilar variables, bueno, a mutilar fenómenos más bien, ¿no? Que querías medir para traducirlos a esta realidad cuantitativa. Y de alguna manera, pues sí, congelas variables, amputas como matices, miedos y contextos que yo habría tenido que hacer, ¿no? En mi investigación para utilizarlo. Sin embargo, entonces ahí fue como que parte del viaje, ¿no? También, pero después, al final, después de haciendo todos estos ejercicios, siento que la estadística aporta eh, eh, como humildad intelectual, o sea, que nos enseña a ser, y eso aplica para cualquier enfoque que vayas a tener, nos enseña a ser sobre todo más prudentes en todas las etapas de nuestra investigación, porque un poco donde corremos el riesgo en lo cualitativo es precisamente al no tener esta perspectiva, no usar estos parámetros estadísticos, pues podríamos no estar protegidos contra nuestros propios sesgos, ¿no? Y empezar a tener, de alguna manera, no exigir esta evidencia contundente para asumir una causalidad o una diferencia como verdadera. Entonces ahí es donde recupero otra vez como que el valor de todo esto, ¿no? Y sí, o sea, y ya atándolo esto con la inteligencia artificial para mí fue como una prótesis, el utilizarla, porque por ejemplo para el tema de hacerlo con R o demás estos últimos ejercicios, me gustó mucho, bueno, que le puedes ir pidiendo el código, pero también la explicación del código, y en los términos en que yo conozco, pues ya sé cómo está, puedo saber si el código hace lo que dice hacer, ¿no? Entonces eso a mí me ayudó a saber que por ahí se estaban haciendo las cosas correctamente, pero sin duda, sin la inteligencia artificial y sin esta prótesis no hubiera utilizado, ¿no? Pero es verlo así como una prótesis, no como que te pones esto y anda por ti o camina por ti, ¿no? Y bueno, recordar este principio fundamental de garbage in, garbage out. Ningún algoritmo ni software nos va a poder subsanar si tenemos por ahí recolección de datos insuficientes o un diseño metodológico incorrecto. Y para cerrar, reafirma mucho también con el enfoque que estoy teniendo con mis maestros, porque me preocupa que pudiera estarles enseñando. O sea, el tema de usar la IA todavía es muy polémico, pese a que ya hay bastantes estudios,
Entonces, siempre tengo la preocupación de no tener que estarles enseñando a usar de repente, como motosierras, ¿no? En las que ellos mismos se pueden lastimar por decirles que puedes cortar más rápido las cosas. Entonces, esto me refuerza el enfoque, compartimos el enfoque que tienen de trabajo con la IA que nos dan ustedes como catedráticos, que precisamente que mientras haya esta mediación sociotécnica subordinada al juicio del investigador, estamos como dentro del camino correcto, ¿no? En este human in the loop que le llama la ONU en sus recomendaciones. Bueno, ese sería un agradecimiento y ese sería como la descripción de mi viaje dentro de este modelo. Qué interesante, muchísimas gracias. Y muy bien por la analogía, eso nos ayuda a entender todavía más. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, Karime, por favor. Gracias, doctora. Pues primero que nada, reiterar los comentarios que han hecho sobre la gran calidad de su expertise en la materia y también la calidad de persona, porque esa combinación es realmente excepcional en muchos docentes y se le agradece de verdad bastante la expertise, la calidad de persona y eso obviamente es admirable también, respetable y se agradece de corazón porque yo siempre le he oído un poco a la estadística, un poco si no mucho a la estadística y como comentan mis compañeros pues esto lo hace bastante hasta atractivo. Yo me volví a echar los videos y y la verdad también por dos me anoto o por tres, por cuatro que ya han conveniado para otro taller con usted para ahondar porque sí, uno se queda con una visión general y se le agradece la visión general y a detalle en algunos puntos que sí es muy apreciable. Y no nada más con usted, también pues compartirlo con los demás doctores, que yo creo que comenté con el doctor Agustín, que si este taller nos los dieran en todos los doctorados, pues eso cambiaría las cosas, ¿no? Entonces me hubiera gustado que también tuviéramos este preámbulo, ¿no? O que antes se llamaba el propedéutico, estos diplomados son muy necesarios, ¿no? Entonces, sí, eso de rescatar. Y yo también quisiera comentar y agradecer el trabajo de preparación con los materiales, no nada más el material de presentación, sino de las tareas. Los formatos me encantaron para hacer el ejercicio y también, aunque decía la compañera que hacer el ejercicio, bueno, pues tomaba tu tiempo, etcétera, la carga, pero es complementario porque yo veía la presentación y decía, ya le entendí, ya lo agarré, pero a la hora de hacer el ejercicio decía, a ver, ¿no? Entonces, ponerlo a la práctica, la verdad, ayudó mucho a los formatos. También agradecerle que nos compartiera los prompts, porque aunque nos dijera contexto, quién lo hace, ¿no? Y solicitarle, bueno, ya cuando uno veía los prompts, entonces uno parece que, ya te lo está dando, ¿no? Así comidito y en la boca, diríamos, pero la verdad es de gran ayuda tener los prompts y estarlos ajustando. Entonces también la didáctica con la que nos daba también se aprende de usted hasta en eso, ¿no? Hasta en ser docente en la didáctica. Entonces también pues agradecerle su generosidad de compartir ya estos materiales pues hechos y compartir su forma de enseñanza. Muchas gracias. Qué linda, muchas gracias, Karime. Adelante, Paula. Ya no quiero decir nada de lo que comentan ya, porque si no me voy a echar muchas horas. Adelante y ahorita comentamos al final. No, Adelante, Paula. yo voy a ser muy breve. Para mí el curso cumplió la expectativa, me quedaron muchísimas cosas claras. Me encanta que nos haya dado el prompt y que le encuentre yo un sentido a la IA para aplicar cuestiones estadísticas. Entonces eso se lo agradezco tremendamente. Como dice, hay que pues seguir practicando. Me espanta un poco todo lo que se tiene que hacer hoy día para hacer investigación. Este, pero bueno, pues hay que seguirlo intentando y practicando. Y finalmente, yo quiero ser como usted cuando crezca. Está muy bien, gracias, Paola, qué linda. Adelante, profesor Amador, por favor. Sí, muchas gracias. Pues muy breve. Realmente el análisis estadístico en este módulo ayuda a tener replanteado
el tema y objeto de investigación. Si en este momento tuviéramos una tesis doctoral, o a lo mejor si la tenemos, nos ayuda mucho a conocer cuál es la parte metodológica, análisis y estadístico, cuanticual o mixto. En términos doctorales, pues siempre se dan las intervenciones, pretest, posttest, y ayuda mucho a realizar el análisis adecuado, menos de una muestra, mayor de dos o más. Entonces, realmente el módulo ayuda para encauzar esto. Sí que, en mi ejemplo, si yo tuviera ahorita la tesis doctoral, me ayudaría mucho a refinar algunos aspectos. Bueno, ya la hice, pero sí, sí, siempre es importante estar afinando estos métodos estadísticos. Eh, sí, satisfecho con lo que nos enseñaron. Realmente aprendimos de todos y de todas, no solamente de ustedes, sino con todas las experiencias. Y bueno, me gustaría mucho que además de las presentaciones que tenemos, si hay alguna bibliografía complementaria que nos puedan dar enlaces, o sea, a sitios web o libros digitales, pues eso nos ayudaría mucho porque tendríamos mayor bibliografía y además podríamos profundizar más en los análisis estadísticos cuanti, mixto, qualis, ya dependiendo, no solamente tesis, sino también el redactar algún artículo de investigación, retomando las enseñanzas de los anteriores módulos, pues sería gratificante. Y bueno, pues esperando que no solamente se dé este curso en el diplomado, sino que se dé pues, de manera continua en un profa o en otro, para ir perdiéndole el miedo a la estadística y agarrándole amor a la investigación por medio de la estadística. Gracias por Muchas todo. gracias, 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 maestro. Oigan, pues todas las presentaciones al final tienen las referencias, pero yo tengo los artículos, o sea, si ustedes gustan, pues también ahí en los recursos yo puedo subir donde se habla de lo cual y de lo cuanti y demás también, ¿eh? Y también puse algunos videos para lo del SPSS y con mucho gusto, maestro Amador, con mucho gusto puedo subir como materiales complementarios algunos artículos, ¿ok? Donde vienen las fórmulas de B de Aiken, la importancia de la muestra en lo cualitativo, o sea, todo eso, yo los tengo y con gusto, puedo subir los materiales, ¿ok? Yo creo que entre mañana y pasado, ya pueden consultar y seguramente ahí van a estar, ¿ok? Muchas gracias. Denme chance acá más de que lo suba y con mucho gusto. Adelante, maestra Jael, por favor. Hola, buenas noches. Pues más que nada agradecerle por esa facilidad que nos ha brindado para hacer paso a paso todos los ejercicios que nos dio. Yo siempre le he huido a la estadística y la verdad me tocó ahorita una situación difícil por salud y estuve a punto de renunciar, pero espero, pues de alguna manera acreditar el curso, pero de todas maneras aprendí mucho, lo que nunca había aprendido lo aprendí en este curso. Hay cosas que no veía, no aplicaba, ahora las voy a aplicar porque de verdad se me hizo muy interesante, cumplió con mis expectativas y pues voy a seguir practicando porque realmente necesito más práctica, pero yo sé que esto me va a ayudar bastante en todo lo que hago y principalmente porque a veces me toca revisar tesis y veo que no ven estos puntos. Entonces, quiero de alguna manera sumar, ¿verdad?, con mis alumnos para que implementen estos puntos en sus tesis, porque no veo por ningún lado que lo hagan. Entonces también eso es muy importante. Y pues muchas gracias, Totalmente de excelente, acuerdo. me encantó. Ay, qué bueno, qué Gracias. linda. Muchas gracias. Adelante, Raquel, por favor. Bien, no quiero irme sin agradecer. Realmente, en pocas palabras, fue muy bueno el curso. Igual supera todo lo que esperaba. Y bueno, sí, yo también me anoto para pues seguirte en los cursos de estadística. Gracias por todo. Gracias, gracias, Raquel, gracias. Adelante, Ceci. Hola, pues yo más que nada quiero presumirles, porque yo a la doctora Patti la tengo en el mismo cubículo. Entonces imagínense, la veo todos los días, cómo trabaja, cómo se dedica, y obviamente hay mucho que aprender. También se ha aprendido mucho, sobre todo esa línea que nos enseñó, esto va tras esto, hasta que llegamos al fin. Entonces, muy agradecida, doctora.
Gracias por las enseñanzas y bueno, ¿qué más puedo decir que todos ya hayan dicho? Gracias a todos, ha sido un placer estar en este curso con todos porque de todos hemos aprendido. Muchas Ay, gracias. gracias, Ceci. Sí, Ceci es mi amiga, es mi vecina, estamos a 4 metros de distancia, si no es que menos. Muy bien, gracias, Ceci. Adelante, Eva, por favor. Bueno, pues buenas noches a todos. Creo que muchos ya dijeron, pues, mucho de lo que yo siento y pienso. Efectivamente, el curso, el diplomado, sí rebasaron las expectativas que yo tenía. Eliminaron también algunos miedos, ¿no? Bueno, no del todo. Sigo estando apanicada con algunas cosas. Pero en muchos sentidos sí me dieron mayor seguridad para incursionar en esto de la investigación. También creo que es parte del compromiso que uno asume con los estudiantes, ¿no? Para cuando trabajamos asesorías en experiencias recepcionales y esto ya da más seguridad para poderlos orientar adecuadamente, ¿no? Que fue también uno de los motivos por los que yo me animé a participar en el diplomado. Agradezco la dedicación, la entrega, la calma, la paciencia. eh, no lo digo solo en este módulo, en todos ellos, pero en este reforcé muchísimas cosas que a lo mejor todavía tenía yo sueltas por ahí. Así que muchas felicidades, doctora. Muchas gracias y ojalá haya algo más. También me sumaría a otro curso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, muchas gracias. Bueno, pues bueno, les agradezco a todos los que pudieron expresarme aquí su sentir sobre el curso. La verdad es que sí, le dediqué un poquito de tiempo para ser claras con las indicaciones, con los formatos. Es complicado hacer sencillas las cosas, ¿no? Cuando uno sabe que tú dices estadística y ya hay una predisposición a decir es complicado, a mí no se me da. Entonces es algo con lo que uno tiene como docente que luchar. Quiero reducir o simplificar un poco este viaje como lo expresó Alejandro. Eh, en nuestra primera sesión, si ustedes recuerdan, yo me regresé un poco o un mucho, ¿no? A lo mejor ustedes han de haber dicho, ¿cómo? Si venimos a hacer análisis mixtos de datos, ¿no? Y la maestra se regresó a decirnos investigación cual y cuanti, ¿se acuerdan? Y me regresé porque cuando ustedes eligen el enfoque de su investigación, automáticamente, ¿se acuerdan? Les dije, están predisponiendo la técnica estadística que tenemos que utilizar, ¿se acuerdan? Después, cuando les dije, oigan, pues ustedes ya trabajaron un poquito de operacionalización de variables, ¿no? Pero uno no se da cuenta si esa operacionalización está completa o no, hasta que no llega uno al diseño del instrumento. De hecho, yo les conté, ¿no? Que la definición que más me gusta de estadística dice que es una ciencia que se encarga de obtener, organizar, presentar, analizar e interpretar datos, ¿se acuerdan? Y yo les dije, este pequeño curso, ¿no? De 4 semanas, 8 sesiones, tiene que llevar exactamente esa secuencia lógica. Por eso sí o sí yo me tenía que regresar a que les quedara claro el enfoque quali y quanti, a que ustedes retomaran la operacionalización de variables para hacer un buen diseño del instrumento, que supieran que un instrumento, para que ustedes tengan datos confiables, ese instrumento debe de estar validado. Y para validar el instrumento, la operacionalización de variables debe ser lo más rica posible, ¿no? Porque no tenemos que dejar elementos sueltos ni dimensiones sueltas. Y quienes nos ayudan aquí a que ese instrumento esté bien hecho, pues son nuestros juicios de expertos. Y después lo validamos estadísticamente, ¿no? Pero son ellos quienes les dan riqueza a ese instrumento. Cuando ya lo tenemos, entonces la estrategia para implementarlo. ¿Pero a cuántos? ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿cómo digo que es significativo? ¿Cómo digo que es representativo de una población, ¿no? Para poder decir que los resultados realmente son sólidos, ¿no? Y ahí está confiabilidad, validez, población, tamaño de muestra, ¿no?
caracterizar la muestra, o sea, decir, debe de cumplir con estos criterios de inclusión, porque esas características son las que deben de tener tu muestra. Si ya desde ahí, cuando tú eliges tu muestra, no cuenta con estos criterios, ya también los datos no pueden ser confiables. O sea, ese nivel quirúrgico en el que todo debe de ser coherente, ¿no? En lo que todo lleva una línea, un hilo conductor, o sea, todo va enlazado. Si yo me equivoco en la operacionalización, el instrumento está mal. Si yo no invito a los expertos, a todos los expertos, ese instrumento está mal. Si ese instrumento está mal, los datos que vas a recabar no son sólidos. Y, o sea, sí me explico. Entonces, ¿qué intenté? ¿Qué intenté? Lo que intenté fue ir puntualizando los elementos más importantes de cada una de esas etapas. Y cuando ya tienes los datos, si ustedes ven, parecería que lo más importante es el análisis estadístico. Lo que les quiero decir es, no, lo más importante son tus datos. El método estadístico. Ahí está el esquema que te va a decir qué corresponde, cómo le vas a hacer, cómo. Si me explico, la IA te va a ayudar cómo interpretarlo aunque no seas estadístico. Pero hay que ponerle atención a todo, a todo, a todo, a todo. Y entonces, digamos que ese fue como mi trabajo, ¿no? Que ustedes vieran cómo está todo conectado y qué elementos son a los que les tenemos que tener, a poner más cuidado, ¿no? Y por lo que escucho, quiero pensar que se comprendió de esa forma, ¿no? Yo les quiero pedir algo. Cada uno de ustedes es diferente, ¿no? Cada uno de ustedes tiene su propio ritmo. Ustedes no se comparen, ay, es que mi compañero hizo y es que, no, pues es que cada quien tiene su formación, cada quien tiene, ¿no? Sus áreas. No, ustedes compárense con ustedes y ustedes digan, ¿cómo empecé el curso y cómo lo estoy terminando? Si hubo un cambio, ¿no? Aunque haya tareas pendientes. Si queda, o sea, yo no puedo en 4 semanas aspirar a que ustedes sean expertos ni que dominen todo, no, pero al menos les dejé trazado un camino que ustedes tienen que ir desarrollando y recorriendo a su propio ritmo, ¿ok? Están los materiales, están las guías y ustedes pueden consultarlas tantas veces como ustedes lo necesiten, ¿de acuerdo? Pero ya está el camino trazado y entonces, para mí eso es lo importante, ¿ok? Compárense con ustedes mismos, pero por supuesto, reconocer que mucho de lo que se aprendió en este curso fue producto de lo que ustedes hicieron, porque recuerden que yo empezaba revisando lo que ustedes habían hecho y a partir de ahí íbamos como despejando dudas, comentarios, ¿no? Y qué podía pasar, etcétera. Pero construimos a partir de lo que ustedes hicieron, ¿sale? Construimos a partir de eso, ¿ok? Les ofrezco una disculpa. En ningún momento fue mi intención ni agobiarlos, ni darles tantas fórmulas, ni demás, pero había que, pues, darles ese material de referencia. Yo era muy enfática en decirles, no es algo que yo espero que ni se aprendan, ni, no, 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 solo quiero que lo tengan como una guía, ¿no? Y que lo retomen como material de consulta en el momento en el que ustedes así lo requieran, ¿no? Porque ¿están de acuerdo? Que ahorita ustedes están muy casados con una investigación que están haciendo, pero yo les dije, ustedes son investigadores y en su momento van a necesitar otra cosa. ¿Y qué creen que van a hacer? Bueno, yo esperaría, si no me veo muy optimista, ¿no? Este, que en algún momento digan, yo me acuerdo que Patty nos dio algo de eso, me voy a regresar, ¿no? Voy a ir a ver cómo se hacía, a lo mejor, ¿no? Puedo obtener una idea ahí de cómo plantear esto o aquello. Esa sería como pues no sé, coronar este curso, ¿no? Para ser útil para ustedes. Y bueno, traté de hacerlo lo más sencillo posible, espero haberlo logrado. Y pues finalmente decirles que yo espero que esto sea de utilidad para ustedes, para las investigaciones futuras, pero ya ustedes lo mencionaron, yo los veo más críticos, ¿no? Ya alguien está exponiendo, oye, Pati, pero es que tú nos dijiste que era así y así, o sea, sí ya se vieron, o sea, ya son más críticos. Ya alguien por aquí dijo, es que ahora veo las tesis y esto no está. ¿No? ¿Dónde está eso? O sea, ¿por qué? Pues porque no lo conocemos, no lo incorporamos, ¿no?
Pero si aspiramos que también nuestros estudiantes o nosotros podamos publicar con nuestros estudiantes porque les dirigimos una tesis y esa tesis las podamos llevar a un capítulo de libro o un artículo, ¿qué creen? Hay que darle solidez a esa tesis, ¿de acuerdo? Y se hace desde el principio. Entonces hay que hacer las cosas bien desde el principio y esto va a hacer que ustedes tengan mejores productos, ¿no? De publicación. Y puede ser el inicio de la investigación de sus propios estudiantes, que también los enamoren, que les guste y que ellos quieran crear o generar conocimiento a partir de esto. Yo sé que están preocupados por el examen. El examen ahorita lo habilito. Tienen 15 minutos, son 10 preguntas de opción múltiple. No, ni siquiera necesitamos estar conectados. Yo no tengo problema con eso. Ok. Entonces yo ahorita lo habilito y ustedes se toman son 15 minutos porque es leer y elegir. Si les doy más tiempo, les aseguro que lo que estaba bien contestado lo van a cambiar y lo van a cambiar para mal, porque así pasa. O sea, todos somos estudiantes y así nos pasa. Cuando repensamos repensamos las cosas, no nos va bien. Es solo de diagnóstico. Adelante, Danay, por favor. No, nada más pregunto, o sea, ¿lo tengo que hacer en este momento? Es que ya se soltó la lluvia muy fuerte y me da Sí, pendiente alguien por ahí me dijo que a lo mejor tenía problema. Miren, como está cronometrado a 15 minutos, yo lo voy a dejar activo hasta mañana. ¿Les parece? En el momento en el que tengan tiempecitos, Soraya también me había dicho, aquí está un aguacerazo, está como por irse la luz y demás. No, 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 tranquilos. O sea, es un examen de diagnóstico, ¿no? Y que si dudan en la respuesta, seguro cuando la vean van a decir, ay, era esto. Pero lo saben, ¿eh? Todo lo que está ahí, yo estoy segura que lo saben. Entonces, ahorita lo habilito, y lo responden, pero lo voy a dejar hasta para mañana. ¿Les parece? Gracias. Entonces, pues bueno, fue un gusto, fue un placer. Denme estos días, esta semana, porque de verdad tenemos muchas actividades para que yo pueda calificarle sus actividades. Y pues bueno, si después de la retroalimentación que yo les dé hay dudas, ya saben que estoy para servirles y cualquier cosa, mi correo pelagunes@v.mx, ¿sale? O sea, ahí está mi correo y cualquier cosa, pues yo estoy para servirles y en lo que yo los pueda ayudar, pues